Licenciada, tenga muy buenas tardes. Mi nombre es Esther Abigail Barahona Batres, de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación con especialidad en Lenguaje y Literatura. Este día vamos a hablar un poco acerca de lo que es didáctica general y de algunos temas que han sido impartidos en la cátedra. Como primer punto tenemos dos preguntas. La primera dice ¿qué es didáctica? Y un pequeño concepto que dice que es una disciplina que estudia los procesos y elementos de la enseñanza y del aprendizaje. Básicamente didáctica es donde no es un material que le ayuda a los maestros para poder buscar recursos y poder adaptar la clase para los alumnos y que ellos aprendan de una manera mucho más rápida. ¿Qué quiere decir? Que aquí se buscan estrategias, recursos, como lo acabo de mencionar, para mejorar el aprendizaje, el enseñanza-aprendizaje, que los alumnos aprendan de una manera más rápida y de una manera más divertida para que haya mejor aprendizaje y el aprendizaje obtenido se quede guardado en la memoria de los niños a largo plazo. ¿Para qué sirve? Permite una comprensión integral, los recursos pedagógicos fundamentales en el proceso de planificación de la enseñanza y del aprendizaje. Es lo mismo que yo les venía diciendo, que ayuda a que la clase sea un poco más divertida, que sea más dinámica y de esa manera los alumnos aprenden mucho más rápido y el conocimiento que se ha adquirido se mantiene permanentemente a largo plazo y no se va a fumar en un momento, como llegar a un salón de clase, ir a hablar y impartir una temática o escribir en la pizarra los conceptos y que ellos los pasen al cuaderno. Los alumnos no van a aprender porque repasando y creando actividades, haciendo dinámicas, se aprende de una manera mucho más rápida y más divertida. Luego tenemos lo que son los 3 enfoques didácticos. Lo que es la educación pues ha venido cambiando durante los años, ha venido evolucionando y lo podemos ver claramente en estos 3 enfoques, porque básicamente los 3 enfoques didácticos son prácticamente los mismos que hace unos años atrás, pero con la diferencia que ahora los han venido modificando y les han venido haciendo ciertos ajustes, ciertos cambios, bueno, siempre para beneficiar a la educación y para hacer que los niños de nuestra actualidad pues aprendan mucho mejor, con recursos que antes no se utilizaban y pues haya mejor aprendizaje y formar personas mucho más íntegras en nuestro país. Por eso es que se han venido haciendo ciertos cambios en lo que es la educación con el fin de mejorar la educación en nuestro país. Tenemos como primer enfoque el enfoque centrado en el contenido, que básicamente se trata de uno de sus principales objetivos es asimilar información. ¿Qué quiere decir? Que los maestros, pues en este enfoque, trabajando con este enfoque, básicamente lo que los maestros hacen es llenar a los alumnos de información, impartir un tema, llenarlo, y lo que ellos pretenden es que los alumnos guarden toda esa información como si fuesen una computadora, que guarden todo ese contenido, que lo memoricen y que lo guarden a largo plazo para que después lo practiquen. Pero todos sabemos que eso no sucede, porque igual cuando vamos a exponer y nos memorizamos algo de lo que vamos a decir, en un segundo se nos olvida lo que los hemos memorizado, porque no funciona así nuestro cerebro. Nuestro cerebro funciona más con lo que es la práctica, practicando ciertas cosas. El aprendizaje se queda ahí, como dicen, que lo que se aprende jamás se olvida, y si nosotros practicamos algo y lo aprendemos, jamás se nos va a olvidar. Ese aprendizaje va a quedar allí para siempre con nosotros. Tenemos el enfoque 2, que es centrado en habilidades. En este ya el maestro ya como que le da un poco más de prioridad al alumno, y ya el alumno es el principal en la clase. Ya el maestro lo que hace es nada más como crear las actividades, buscar información sobre los contenidos, y ya se los imparten al alumno. Ya el alumno tiene
la capacidad de poder preguntar, de poder hablar y de poder poner en práctica las habilidades que él ya conoce. En el enfoque 3, que es centrado en conocimiento, aquí igual ya el alumno es el principal, el que se le da más prioridad. Ya los maestros solamente buscan los contenidos, los imparten, les ayudan a resolver problemas en el aula y todo eso, y los alumnos ya tienen la capacidad de poder reproducir lo aprendido. Ya ellos ya ven un tema, ya tienen los recursos para poder decir o para poder crear algo con ese conocimiento que ellos ya tienen. Luego tenemos lo que es el planeamiento educativo. El planeamiento educativo nos sirve para poder nosotros conocer más a los alumnos, para poder conocer para poder saber qué es lo que vamos a hacer, porque no vamos a llegar a un aula, a un salón de clase, no vamos a poder llegar a impartir un tema sin saber siquiera cuántos alumnos son, cuáles son las carencias que tienen ciertos alumnos, sin saber qué tema vamos a impartir. No podemos hacer eso. Antes de llegar a un salón de clases a impartir un tema o impartir una clase, tenemos que tener un planeamiento, tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer, tenemos que planear qué es lo que vamos a decir y todo, qué es lo que vamos a hacer, dinámicas, si vamos a jugar con ellos, si les vamos a mostrar algo, tenemos que saber qué hacer para de esa manera poder llevar los materiales necesarios. Dentro del planeamiento tenemos lo que son las características de los planes educativos. Tenemos la primera, que es la flexibilidad. En esta, los planes educativos tienen que tener la flexibilidad de poder ser cambiados. Por ejemplo, si yo hago un plan educativo y yo veo que no me funciona muy bien con ciertos alumnos, es decir, que la mitad aprendió y la otra mitad no aprendió, entonces yo voy a tener la flexibilidad de poder modificarlo y de poder hacerle ciertos ajustes, ciertos cambios para que todos los alumnos aprendan y no solo la mitad, y así todos aprenden. En la continuidad, ¿verdad? Que los planes tienen que tener continuidad después de cada tema. En la unidad tiene que llevar contenido, actividades, los métodos de enseñanza y las evaluaciones. Luego tenemos lo que es siempre dentro de del planeamiento, tenemos lo que es el plan de grado, que en el plan de grado y en el plan de unidad podemos darnos cuenta de ciertos problemas que tienen los alumnos. Por ejemplo, yo voy a poder saber cosas sobre sus padres, de qué trabajan, si sus papás viven juntos o si se han separado, si tienen algunos problemas de alcoholismo, podría ser, y si tienen pues bajo nivel económico, porque si yo estoy impartiendo mi clase y un alumno tiene ciertos problemas, este problema a él no le va a permitir aprender, no le va a permitir poder poner atención. Él va a estar él va a estar en el salón de clases, pero su mente no va a estar ahí, no va a aprender, por ende no va a haber aprendizaje. Entonces, para eso me sirve un plan de grado y de unidad, porque yo voy a poder saber más o menos qué puede tener ese alumno, por qué es que está así, y ya yo puedo acercarme a él, puedo preguntarle qué te pasa, qué tiene, cualquier cosa, y yo poder ayudarle para que él pueda seguir adelante y pueda superar sus problemas. Y si, bueno, pues yo poder llamar a sus papás y contarles, miren, esto está pasando. Entonces yo tengo que tener ciertos datos de los papás de él también, por cualquier necesidad. En la jornalización me sirve para poder tener una agenda donde yo tengo las unidades plasmadas, las unidades que voy a dar cierto año, todo el año, y yo voy a tener como organizado todo, digamos cuánto tiempo me voy a tardar en cada unidad. Digamos, en la unidad 1 me tengo que tardar de esta fecha a esta otra fecha, en la otra de la otra, y voy a tener la facilidad, ya así, ya teniendo todo organizado y planeado,
yo voy a tener mucha más facilidad de, por ejemplo, si en una unidad yo siento que voy a tener mucha más dificultad que en la otra, que una unidad me va a ser más fácil que la otra, entonces yo voy a tener como que voy a saber que en esa unidad en la que me va a costar menos, yo la puedo hacer como que más rápido, siempre esperando ver que los alumnos aprendan, porque no voy a llegar y voy a impartir todos los temas, pero los alumnos de esos temas de todos no aprendieron nada. Entonces, no, yo voy a buscar que, que los alumnos aprendan, pero haciéndolo de una manera más rápida, dependiendo si es tan corta la unidad, para darle mucha más importancia a una unidad que me puede costar más, que es más difícil. Entonces, para eso me sirve la jornalización. Y luego tenemos lo que es la carta didáctica, que ya en esta ya pues va plasmada ya cómo yo voy a impartir un tema, cómo yo voy a dar una clase. Aquí en la carta didáctica ya me sirve para poder saber qué actividades voy a realizar, por ejemplo, si voy a hacer dinámicas, si yo voy a impartir un video, si yo voy a hacer un juego. Yo tengo que saber todo eso, tengo que hacerlo para poder saber después si eso me funcionó o tener como ya yo desarrollada ya la clase para yo solo ir a impartirlo al aula, porque si no, no voy a saber qué hacer, no voy a saber qué decir. Entonces de esta manera yo voy a saber también qué recursos voy a utilizar, si voy a utilizar papel, si voy a utilizar eh, revistas, si voy a utilizar computadora y todas esas cosas. Entonces yo voy a saber qué voy a utilizar porque yo ya planeé eso, yo ya tengo todo lo que voy a hacer en la clase. Y también me permite para poder tener lo que yo voy a poner ahí en la carta didáctica, voy a saber qué actividades van a ser evaluadas y cuáles actividades no van a ser evaluadas, y siempre eh, buscando que los alumnos aprendan. Luego tenemos los fines de la educación. Los fines de la educación pues es que los alumnos aprendan, y tenemos en sentido social que los alumnos pues sean capaces de poder ver la realidad en sentido individual y el sentido trascendental. Luego tenemos los objetivos del aprendizaje, que tenemos que son, los objetivos de aprendizaje son, bueno, como les estaba diciendo, los objetivos de aprendizaje son, es que nos ayudan es como la conducta que tienen los alumnos después de yo impartir un tema, después de que yo haya impartido un tema. Entonces, la importancia es que me va a permitir a mí como docente poder saber en qué fallé, o mejor dicho, luego tenemos lo que es las 5 partes del objetivo operacional, que es la representación, eh, la conducta, el contenido, los criterios y la finalización, en lo cual la representación es lo que el sujeto logrará alcanzar y en cuánto tiempo logrará hacerlo. La conducta es lo que el educando pretende desarrollar. El contenido es la temática que se está impartiendo. Por ejemplo, si se está dando un tema de matemáticas, podría ser suma y resta, ese sería el contenido. Y el criterio sería qué es lo que yo estoy evaluando, cuáles son las críticas que yo voy a hacer. Y la finalización es cómo de qué me servirá a mí haber adquirido dicho conocimiento. Si lo planteamos en un ejemplo, voy a plantearlo en un ejemplo, las cuatro partes de él. Y un ejemplo sería: al finalizar la clase, los estudiantes serán capaces de identificar los sujetos y los verbos en el cuaderno de una manera correcta. Los estudiantes será la representación. La conducta será que serán capaces de identificar, y el contenido será los sujetos y los verbos. El criterio será la condición, será que será en el cuaderno, y el criterio será que será evaluado de una manera correcta. Estas son cuatro de las partes del objetivo operacional. Y luego tenemos lo que son los niveles de asimilación, que son 3,
está la familiarización, lo reproductivo, lo reproductivo, perdón, lo productivo, y tenemos luego y ya la parte final, que ese sería el crear, ¿verdad? Entonces, en la familiarización, bueno, estos tres niveles de asimilación nos pueden servir a nosotros para realizar o crear lo que es la carta didáctica. ¿Por qué? Porque tenemos que en la familiarización, lo primero que se hace es como ambientarse con los alumnos, como buscar como un momento, como digamos, por ejemplo, si vamos a impartir un tema acerca del medio ambiente, podemos sacar a los alumnos hacia afuera del aula, a que ellos puedan ver lo que es que puedan ver las cosas, y ahí ya irse familiarizando con lo que es el tema. En lo reproductivo, ahí es ya cuando ya el alumno ya está como reproduciendo dicha información que nosotros le vamos dando, y él ya va como captando y teniendo ya un poco más de conocimiento acerca del tema. En lo productivo, aquí es ya cuando el alumno ya tiene de lleno toda la información, y ya él puede explicarlo y puede decirnos con sus propias palabras qué es lo que entendió acerca del tema. Y ya con lo que es lo último, que sería lo de crear, ya el alumno ya tiene la capacidad de poder crear cosas con lo que él ha aprendido. Y esto sería todo. Gracias.